Hello children, how are you? El video de hoy es un poquito diferente a los videos anteriores, cambiamos un poco el formato para que puedan ver un poquito mejor las imágenes y lo que es en texto en pantalla, ¿ok? Entonces vamos a arrancar con el tema de hoy, que es, como lo indica el título, comparatives. What is comparatives? Comparativos, que justamente como la palabra lo indica, lo vamos a usar para comparar, ¿sí? Para comparar dos entidades, ¿sí? Puede ser dos personas, dos animales, dos objetos, etcétera, ¿sí? Lo importante es que siempre vamos a tener dos. Esta persona es más alta que la otra persona. Este animal es más peligroso que tal animal. Este objeto es más rápido que tal objeto, ¿ok? Siempre va a ser para comparar entre dos cosas. Vamos a ver los dibujos, ¿sí? Para practicar un poquito esto, para ver cómo funciona. Let's see. Las primeras dos personitas que tenemos son Lulu and Emily. Tenemos a Lulu y a Emily. Y yo quiero hablar sobre quién es más bajita, ¿sí? De ellas dos, entonces, ¿quién es? Emily, ¿ok? ¿Y cómo voy a armar esta comparación? Emily is shorter than Lulu. Emily es más bajita, es más baja que Lulu, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplito más. Tenemos a Pepe y a Josefa. Y yo quiero hablar sobre quién es mayor, ¿sí? De ellos dos. En este caso, ¿quién es? Josefa, ¿ok? Entonces, miren, es la misma estructura, el mismo formato. ¿Cómo va a ser? Josefa is older than Pepe, ¿sí? Entonces, frente a estos dos ejemplos, vamos a armar la estructura, ¿ok? De cómo se arman estos comparativos. Let's see. Ahí podemos ver en pantalla que dice estructura resaltado, ¿sí? ¿Cómo va a ser la estructura? Vamos viendo el ejemplo para ir armando la estructura, ¿sí? ¿Qué tengo primero? Number one, ¿ok? Con number one me refiero a el primer objeto, la primera persona, el primer animal, depende qué estoy comparando, ¿sí? Por eso puse number one. Es el primer ente que están comparando. Y después, ¿qué le sigue? Ven que después de Josefa, por ejemplo, dice is. Ese is, ¿qué era? El verbo to be, ¿ok? Verb to be para decir es. Y después le sigue el adjetivo. Pero presten atención, ¿qué tiene ese adjetivo? Porque nosotros, por ejemplo, mayor, decíamos old, no más. O petizo, decíamos short, no más. ¿Y estos qué tienen al final? Dice shorter, older, ¿ok? ¿Qué pasa? Ese adjetivo se le va a agregar ER al final. ¿Para qué? Para decir más, ¿ok? Para decir, Josefa es mayor, Emily es más bajita, ¿ok? Ese más para indicar que es más que el otro, ¿sí? Por eso le vamos a poner la ER al final al adjetivo. Y después, la otra palabrita es than, ¿ok? Than lo voy a usar, pero ese que. Es más alto que, es más peligroso que, más lento que, ¿ok? Ese que va a ser nuestro than, ¿ok? Y por último, number two, ¿ok? La segunda persona que comparamos, o el segundo animal, o el segundo objeto, ¿sí? Esta va a ser nuestra estructura. La primera persona que comparamos, o objeto, etcétera. El verbo to be para decir es, el adjetivo con er para decir más bajo, más alto, etcétera. Than para decir que, y la otra persona o el otro animal, number two. ¿Ok? Muy bien, hasta ahora es bastante fácil, ¿sí? Este es el orden que se cumple para todo. Pero, ¿qué pasa? Esta regla de agregarle ER al final de los adjetivos tiene otras reglitas, ¿sí? Tenemos que seguir algunas reglas para poder agregar esta ER. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Pay attention. Prestamos atención en el siguiente subtítulo que está resaltado, ¿sí? Que dice, para comparar vamos a necesitar adjetivos siguiendo algunas reglas, ¿sí? Estos adjetivos que vamos a usar, más bajo, más alto, más rápido, más pesado, más caro, todos esos van a necesitar algunas reglitas para que les agreguemos esa ER, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las reglas? Las vamos a ir viendo, ¿ok? Number one, ¿qué dice? A los adjetivos cortos les vamos a agregar ER al final, a los adjetivos cortos, como los que vimos recién. Short, que es cortito, old, que es cortito. En este caso, ¿cuáles son los ejemplos? Tall, alto, también es cortito. And short,
es cortito, es el que usamos recién. ¿Ok? A los adjetivos cortos le agregamos ER al final, nada más. Por ejemplo, tall, para pasar de ser alto a más alto, le agrego ER, taller. Bajo, para que sea más bajo, le agrego ER, shorter. ¿Ok? A los que sean así cortitos, nada más, solo se le agrega ER al final. Pasamos a la segunda regla. A los adjetivos largos les vamos a agregar more adelante, ¿ok? Por ejemplo, tengo dangerous, peligroso, e intelligent, inteligente. ¿Qué pasa con estos adjetivos si los comparan con los anteriores? Los anteriores eran cortitos, estos son mucho más largos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Yo no puedo agregarles ER al final, ¿por qué? No puedo decir dangerouser, intelligenter, ¿ok? Me queda un choclo. Así que, ¿qué voy a hacer? Les voy a agregar more adelante. Por ejemplo, dangerous pasa a ser more dangerous, más peligroso. Intelligent pasa a ser more intelligent, más inteligente. ¿Sí? A los que sean largos, les voy a agregar el more adelante en vez de ponerle la ER al final. ¿Sí? Pasamos a la siguiente regla. ¿Ok? La tercera regla dice, a los adjetivos que terminan en consonante, vocal, consonante, les duplicamos la última letra antes de agregar la ER, ¿ok? Suena medio complicado cuando lo leemos, pero no es difícil. ¿Qué era una vocal? Las que conocemos, A, E, I, O, U. Y las consonantes, todas las otras letras del abecedario. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un adjetivo termine así, de atrás para adelante, ¿sí? Que sea una consonante, una vocal y después una consonante, ¿qué va a pasar? Le voy a duplicar la última letra, ¿sí? La última letrita, y ahí recién le agrego ER. Primero no, ¿sí? Primero le duplico la letra y después ER. Vamos a ver el ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo? Big, grande. ¿Ven que big en qué termina? G, I, B larga. Consonante, vocal, consonante, como lo dice la regla. Entonces, ¿qué hago antes de agregarle ER? Le duplico la última letra, es decir, la G. Doble G y ahí le agrego la ER, ¿sí? El otro ejemplo, ¿cuál es? Hot, caliente. ¿Cómo hago para decir más caliente? Bueno, hot también termina igual. La T consonante, la O vocal, la H consonante. ¿Qué hago? Duplico la última letra, en este caso la T, y ahí le agrego ER, ¿sí? Pasa a ser hotter, ¿ok? Presten atención que solo se hace esto en los que terminan así, ¿sí? Presten atención, solo los que terminan así. Muy bien, pasamos a la anteúltima regla, que dice, a los adjetivos que terminan en Y, se la cambiamos por una I latina antes de agregar la ER. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Si tengo un adjetivo, como los que están de ejemplo, heavy, pesado. ¿En qué termina heavy? En Y. Entonces, para agregarle la ER, primero pongo I latina y después la ER, ¿sí? Le cambio esa Y por una I latina y le agrego la ER. Lo mismo pasa con el de abajo, healthy, saludable. Healthy también termina en Y. Entonces, ¿qué hago? Le cambio esa Y por una I latina y ahí le agrego la ER, ¿ok? Y por último, lo último de todo, ¿ok? Hay dos adjetivos que cambian totalmente, ya no van a ni tener ER al final, ni van a llevar el more. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Van a ser good and bad, bueno y malo, ¿sí? Bueno y malo. ¿Qué pasa? Va a pasar lo mismo que en castellano. ¿A nosotros qué nos pasa cuando comparamos usando bueno y malo? No decimos, esto es más bueno que otra cosa, o esto es más malo que otra cosa. No usamos así. ¿Cómo decimos? En vez de decir más bueno, decimos mejor. Y en vez de decir más malo, decimos peor. En inglés pasa lo mismo, entonces por eso cambia la palabra. Ya no es más bueno, es mejor. Ya no es más malo, es peor. Entonces, ¿cómo va a pasar en inglés? Good, bueno, para decir mejor, voy a usar better. ¿Ok? Better, como está escrito ahí. Y malo, para decir peor, voy a usar worse, como está escrito ahí. ¿Ok? Y como dice la explicación, ¿por qué? Porque nosotros no decimos más bueno o más malo, decimos mejor o peor, ¿sí?
Espero que se haya entendido la estructura y estas mini reglitas para poder usar los adjetivos. Cualquier duda que tengan me consultan, ¿ok? Bye bye.